Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Okoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Okoloma. Okoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Okoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Okoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, Okoloma me miró y me dijo: ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo. El mismo tono con que alguien te podría decir: tú apoyas al terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Okoloma se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión voy a leer un texto que me parece extraordinario de una autora africana nacida en Nigeria en 1977. Se trata de Chimamanda Ngozi Adichie, un nombre complicado, pero que tiene hasta una sonoridad musical. Una autora que, nació en Nigeria, estudió en la Universidad de Nigeria y posteriormente se fue a estudiar a los Estados Unidos Comunicación y Ciencia Política. Posteriormente tuvo un máster en escritura creativa y a partir de eso ha escrito varias novelas, una titulada La Flor Púrpura, publicada en el 2005, otra que se llama Medio Sol Amarillo, del 2014, que ha sido premiada, Algo alrededor de tu cuello, en el 2010, y Americana, del 2014, que ha sido muy elogiada y ha sido premiada, como por ejemplo con el Chicago Tribune Heartland Prize en el 2013. Tiene un estilo muy, muy suave, muy fácil de deslizarse entre las palabras, entre los términos, y este texto que estamos leyendo ha sido un fenómeno a nivel literario, a nivel mundial, que el libro se titula Todos deberíamos ser feministas, y más que un libro es una conferencia. Ella lo explica aquí en la introducción del texto, un simposio en donde se centraron sobre el tema de África, y ella, al hablar sobre el tema de África, se centra sobre todo en la cuestión del feminismo y de la situación de la mujer. Como vamos a ver, de repente son muchas las similitudes, quizás porque somos del tercer mundo, América Latina y África, quizás porque somos seres humanos dominados por un sistema patriarcal. El caso es que las mujeres, tanto en África como en América, como también en Europa y en muchas otras partes del mundo, en Oriente Medio, en el Lejano Oriente, en Nueva Zelanda, en Australia, están sometidas a distintas formas de censura, de freno, de represión, igual con distintas intensidades, probablemente ya no tan fuertes y tan visibles como hace 30, 40, 50 años, un siglo, pero siguen frenando el desarrollo de la mujer. Y como vamos a ver, hay esta lucha que están dando muchas mujeres, y particularmente lo que Chimamanda Ngozi nos presenta en este texto, creo que vale la pena no solo que lo lean las mujeres para reconocerse en el texto, sino que lo leamos los hombres, para que veamos también nosotros lo que hacemos, lo que reproducimos como algo natural y que realmente no lo es. Es una forma de dominación, es una forma de hegemonía, es una forma de sobajar a la mujer, que a veces nos parece muy natural porque así fuimos formados, pero que no por ello es bueno. Y estamos a tiempo de modificar esas formas de comportarnos con las mujeres, sean nuestras compañeras de trabajo,
nuestra familia, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, y que podamos tener esa perspectiva desde un análisis muy sensible de la situación de la mujer en nuestras sociedades. Vamos pues a continuar con la lectura del texto. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer, y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados, y en eso son muy parecidos a los mexicanos, que también luego damos los hombres mexicanos consejos no solicitados a las mujeres. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista, y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices, porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano, y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales, lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años debí de leer todas las novelas románticas de Mills and Boon que se habían publicado, en una editorial que publica muchas novelas románticas o novelas rosas, como les llaman, y cada vez que intentaba leer lo que se consideraban textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. En un momento dado llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias a los sujetadores, o sea, a los brasiers, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Cuento ahora una historia de mi infancia. Cuando yo era estudiante de primaria en Nsukka, una ciudad universitaria del sudeste de Nigeria, mi profesora nos dijo al empezar el trimestre que nos iba a poner un examen y que el que sacara la nota más alta sería el monitor de la clase. Ser el monitor de la clase no era moco de pavo. Si eras el monitor de la clase, todos los días apuntabas los nombres de quienes alborotaban, lo cual ya implicaba de por sí un poder embriagador. Pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y patrullabas la clase en busca de alborotadores. Por supuesto, no se te permitía usar la vara. Para una niña de 9 años como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase y saqué la nota más alta del examen. Y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico. Se le había pasado por alto aclararlo antes. Había dado por sentado que era obvio. La segunda mejor nota del examen la había sacado un niño, y el monitor sería él. Lo más interesante del caso es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía interés alguno en patrullar la clase con un palo. Yo, en cambio, me moría de ganas. Pero yo era mujer y él era hombre, o sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquel incidente. Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de la clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural
que solo haya hombres presidentes de empresa. A menudo cometo la equivocación de pensar que algo que a mí me resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Pongamos por caso a mi querido amigo Luis, que es un hombre brillante y progresista. Él y yo conversábamos a veces y él me decía, no entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueran en el pasado, pero ahora ya no. Ahora las mujeres ya lo tienen bien. Yo no entendía cómo Luis era incapaz de ver algo que parecía tan evidente. Me encanta volver de visita a Nigeria y gran parte del tiempo que estoy allí lo pasó en Lagos, que es la ciudad y núcleo comercial más grande del país. A veces, cuando el calor remite al atardecer y la ciudad se ralentiza un poco, salgo con mis amistades o mi familia por los restaurantes y los cafés. Durante una de estas veladas, Luis y yo habíamos salido como amigos. En Lagos hay un elemento maravilloso del mobiliario urbano. Un pequeño contingente de jóvenes enérgicos que esperan delante de ciertos establecimientos y te ayudan muy teatralmente a aparcar tu coche. Lagos es una metrópoli de casi 20 millones de personas, con más energía que Londres y más espíritu empresarial que Nueva York. De forma que a sus habitantes se le ocurren mil maneras de ganarse el sustento, algo parecido a nuestra Ciudad de México. Como pasa en la mayoría de las ciudades, puede ser difícil encontrar aparcamiento a la hora de la cena, como pasa en la Ciudad de México a todas horas. Así que esos jóvenes se ganan la vida encontrando sitios donde aparcar y, aunque haya más sitios disponibles, guiándote hasta el tuyo sin dejar de gesticular y prometerte que te van a cuidar el coche hasta que vuelvas. O sea, son los bienes de Nigeria, los bienes africanos. Esta relación que existe por la pobreza y que también es un oficio o un trabajo que se encuentra hasta en el primer mundo. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en vivo, hemos visto que efectivamente esa precarización del trabajo es terrible y el viene, pues es una situación que se ve a nivel global. A mí me impresionó en particular la teatralidad del hombre que nos encontró un sitio para aparcar aquella noche. Así pues, mientras nos marchábamos, decidí darle propina. Abrí el bolso, metí la mano dentro para coger mi dinero y se lo di al hombre. Contento y agradecido, el hombre cogió el dinero que yo le daba, miró a Luis y le dijo, gracias, señor. Luis me miró a mí, sorprendido, y me preguntó, ¿por qué me da las gracias a mí? El dinero no se lo he dado yo. Entonces vi en su cara que lo entendía. El hombre creía que el dinero que yo le había dado venía de Luis, porque Luis es hombre. Y lo vemos en restaurantes, por ejemplo, no sé si les ha pasado que llegan el capitán de meseros o el mesero, mi señor pase por aquí, y cuando uno pide la cuenta o cuando la mesa pide la cuenta, lo primero que hacen es dárselo a un hombre, porque las mujeres no pagan, ¿no? Entonces, son ciertas ideas ahí muy adentradas en nuestra cultura, en nuestras culturas, sobre que los que realmente disponemos del dinero somos los hombres. No ha cambiado mucho. Por más que me digan que es que eso ha cambiado, ahora es diferente, no ha cambiado gran cosa. Hombres y mujeres somos distintos. Hormonas distintas, órganos sexuales distintos y capacidades biológicas distintas. Las mujeres pueden tener bebés y los hombres no. Los hombres tienen más testosterona y por lo general más fuerza física que las mujeres. Y este es un tema que ahora en las Olimpiadas justamente de Francia dio mucho de qué hablar en el tema del boxeo femenil con, el tema que ya conocemos con la boxeadora, ¿no? Que finalmente se le acusó de que era un hombre trans, cuando en su país, pues primero la hubieran metido a la cárcel o le hubieran hecho un millón de cosas por ser trans, pero que aquí se convirtió en un tema de burla, de crítica y de sacar a flote todas estas ideas misóginas, machistas, homofóbicas, transfóbicas y todo lo que expresa un miedo, un terror a lo que es diferente a lo que nos han enseñado, que es esta cuestión, es así, ideología de géneros. Pero bueno, ahorita continuamos con ese tema. La población femenina del mundo es ligeramente mayor, un 52% de la población mundial son mujeres. Y sin embargo, la mayoría de los cargos de poder y prestigio están ocupados por hombres. La difunta premio Nobel keniana Wangari Maathai lo explicó muy bien y de forma muy concisa, diciendo que cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay.
Durante las recientes elecciones de Estados Unidos no paramos de oír hablar de la ley Lilly Ledbetter, pero si vamos más allá de su bonito nombre aliterativo, lo que la ley nos estaba diciendo era esto. En Estados Unidos un hombre y una mujer pueden estar haciendo el mismo trabajo con idéntica cualificación y el hombre cobra más por el hecho de ser hombre. De forma que, en un sentido literal, los hombres gobiernan el mundo. Esto tenía sentido hace 1000 años, porque entonces los seres humanos vivían en un mundo en el que el atributo más importante para la supervivencia era la fuerza física, y eso se puede debatir, ¿no? Porque siempre una sociedad que tendía a sobrellevar los problemas que le presentaba la propia naturaleza era una sociedad que también era inteligente, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, digamos que predominaba la fuerza física. Cuanto más fuerza física tenía una persona, más números tenía para ser líder. Y los hombres por lo general son más fuertes físicamente. Por supuesto, hay muchas excepciones. Hoy en día vivimos en un mundo radicalmente distinto. La persona más cualificada para ser líder ya no es la persona con más fuerza física. Es la más inteligente, la que tiene más conocimientos, la más creativa o la más innovadora. Yo agregaría, o la que tiene mayores recursos, y si no, pues ahí está Donald Trump, ahí están estos personajes como Carlos Slim, como Bayeres, como Salinas, como el propio Azcárraga, etcétera. Y para estos atributos no hay hormonas. Una mujer puede ser igual de inteligente, innovadora y creativa que un hombre. Hemos evolucionado. En cambio, nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. Y es ahí donde quiero resaltar esta parte del género, porque usualmente hay esta discusión y se ve mucho en redes sociales, en Facebook, que hablan de que nos quieren, así lo dicen de manera generalizadora, nos quieren imponer la ideología de género. ¿Quiénes nos quieren imponer? Ah, pues es que los grandes capitales transnacionales que traen una ideología progresista woke, además le ponen ese término, ¿no? Y se refieren, pues lógicamente, a emporios como Disney, a empresas como Netflix, Amazon, etcétera, y hablan de una imposición de una ideología de género, y que esta imposición de ideología de género lo que busca es hacer una inclusión hasta forzada de los que son diferentes. Entonces uno se pone a pensar y analizar qué significa ideología, qué significa género y a qué se refieren con esa ideología de género. Justamente estas ideas de romper con los esquemas binarios, los esquemas muy marcados cultural históricamente entre hombres y mujeres, cuando se da esta cuestión con el movimiento LGBTT, con todos los movimientos alter que se dan a nivel global, en contra del racismo, por ejemplo, en contra del clasismo, surgen estas opiniones que dicen, no, es que eso es ideología de género y es inclusión forzada, cuando la ideología de género tiene que ver justamente con lo que nos han enseñado históricamente, porque no es natural. Las actividades que desempeña una mujer dentro de la sociedad, digamos, la sociedad mexicana en el siglo XXI, son resultado de un proceso histórico que no natural, porque no nacen con ese conocimiento o con esa tendencia, que se ha enseñado por generaciones. Igual los hombres. Si se nos enseña o se nos enseñó o se nos ha enseñado a los hombres que tenemos que ser los proveedores, que tenemos que ser los fuertes, que tenemos que ser feos y formales, que tenemos que ser los que contemos con un trabajo, que no ayudamos en la casa porque nosotros venimos a hacer el trabajo en la calle, etcétera, etcétera. Eso efectivamente es ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología nos da esta estructura de ideas que nos dice cómo tienen que ser las cosas. Y al aplicarse a géneros nos dicen es que el género masculino es el género que se viste de azul y las mujeres se visten de rosa, ¿no? Es que a los niños les gustan los juguetes de guerra, los deportes de contacto, y a las niñas las muñecas y todos los juegos de té y de cocinita y etcétera. Eso es justamente ideología de género, no el hecho de romper con esa situación. El hecho de que una mujer trabaje, tenga sus propios recursos, estudie una licenciatura o una carrera técnica, etcétera, que rompe con esa ideología de género, tiene otras acepciones, claro, que tiene que ver con la explotación de la comunidad en general, pero eso es romper con la ideología de género, porque hace 50, 70, 90 años, el que una mujer trabajara era mal visto.
El que una mujer usara pantalones era mal visto. Entonces, bueno, hay que hacer ese análisis sobre lo que es realmente una ideología de género. No hace mucho entré en el vestíbulo de uno de los mejores hoteles de Nigeria y un portero me paró y se puso a hacerme una serie de preguntas bastante molestas. ¿Cuál era el nombre y el número de habitación de la persona a la que yo estaba visitando? ¿Conocía yo a aquella persona? ¿Podía demostrar que era clienta del hotel enseñándole mi llave electrónica? Y es que todo el mundo supone automáticamente que una mujer nigeriana que entra sola en un hotel es una trabajadora sexual. Porque es impensable que una mujer nigeriana pueda ser una clienta que paga su habitación. A un hombre que entra en el mismo hotel no lo molestan. Se da por sentado que está allí por razones legítimas. Y por cierto, ¿por qué esos hoteles no se meten con la demanda de trabajadores sexuales, sino solo con la oferta ostensible? En Lagos hay muchos clubes y bares de buen tono donde no puedo entrar sola. Si eres una mujer sola, no te dejan entrar. Te tiene que acompañar un hombre. De forma que tengo amigos que llegan a los clubes y acaban teniendo que entrar cogidos del brazo de una completa desconocida, porque esa desconocida, que es una mujer sola, no ha tenido más remedio que pedir ayuda para entrar en el club. Cada vez que entro en un restaurante nigeriano con un hombre, el camarero da la bienvenida al hombre y a mí finge que no me ve. Los camareros son producto de una sociedad que les ha enseñado que los hombres son más importantes que las mujeres. Y sé que no lo hacen con mala intención, pero una cosa es saber algo con el intelecto y otra distinta es sentirlo a nivel emocional. Cada vez que me pasan por alto me siento invisible, me enfado, me dan ganas de decirles que yo soy igual de humana que el hombre e igual de merecedora de saludo. Son nimiedades, pero a veces son las cosas pequeñas las que más nos duelen. Hace poco escribí un artículo sobre la experiencia de ser una mujer joven en Lagos, pues un conocido me dijo que era un artículo rabioso y que no debería haberlo escrito con tanta rabia. Pero yo me mantuve en mis 13. Claro que era rabioso. La situación actual en materia de género es muy injusta. Estoy rabiosa. Todos tendríamos que estar rabiosos. La rabia tiene una larga historia de propiciar cambios positivos. Y además de rabia, también tengo esperanza, porque creo firmemente en la capacidad de los seres humanos para reformularse a sí mismos para mejor. Pero volvamos a la rabia. Oí el matiz de advertencia en el tono de mi conocido, y me di cuenta de que su comentario iba tanto por el artículo como por mi carácter. La rabia, me decía aquel tono, es particularmente indeseable en una mujer. Si eres mujer, no tienes que expresar rabia porque resulta amenazador. Tengo una amiga, una mujer estadounidense, que se quedó con el puesto directivo de un hombre. Su predecesor había sido tildado de duro y ambicioso. Era un hombre cortante, agresivo y especialmente estricto a la hora de firmar hojas de asistencia. Al quedarse con el puesto, ella se imaginaba que sería igual de dura que el hombre, aunque tal vez un poco más amable que él. Él no siempre era consciente de que la gente tenía familia, mientras que ella sí. Cuando apenas llevaba unas semanas en el cargo, sancionó a un empleado por falsificar una hoja de asistencia que era lo mismo que había hecho su predecesor. Pues el empleado fue y se quejó a la dirección del estilo de ella. La tachó de agresiva y dijo que era difícil trabajar con ella. Otros empleados se mostraron de acuerdo. Uno de ellos llegó a decir que había esperado que ella aportara un toque femenino a su tarea, pero que no había sido así. A ninguno de ellos se le ocurrió que mi amiga estaba haciendo lo mismo que le había reportado elogios a su predecesor. Y esto es típico también en el caso mexicano y en el caso, por ejemplo, ya de los electricistas del ESME, como trabajadores en luz y fuerza o como agremiados a este sindicato, el hecho de que una mujer se imponga de manera fuerte les causa mucho problema a los compañeros cuando esas actitudes en un compañero sea en aquellos tiempos un trabajador de confianza o un jefe de sección o en el caso del sindicato algún representante o un miembro de la dirección, pues se tomaba como que bueno, es que es parte de su carácter y así es como se impone a alguien que tiene un cargo de confianza o un cargo bla, bla, bla. Pero tratándose de las mujeres inmediatamente ha provocado quejas diciendo que si son maleducadas, que son groseras, que son muy agresivas,
¿Por qué? Porque el hombre no está, el hombre mexicano, el electricista mexicano, no está acostumbrado a que una mujer le dé indicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre esos temas. Hay mucho, mucho todavía que ver sobre la situación de la mujer. Tengo otra amiga, también estadounidense, que tiene un trabajo muy bien remunerado en el mundo de la publicidad. Es una de las dos mujeres que hay en su equipo. Esa amiga me contó que en una reunión se había sentido menoscabada por su jefe. El jefe en cuestión había pasado por alto sus comentarios y luego había elogiado otros parecidos, pero que venían de un hombre. Ella tuvo ganas de quejarse y de cuestionar a su jefe, pero no lo hizo. Lo que hizo fue irse a un cuarto de baño después de la reunión y echarse a llorar. A continuación me llamó para desfogarse. No había querido quejarse para no parecer agresiva. Se limitó a dejar que el resentimiento le bulliera por dentro. Lo que me llamó la atención de ella y de muchas otras amigas estadounidenses que tengo es lo mucho que se esfuerzan por caer bien. Parece que han sido criadas para pensar que es muy importante gustar a los demás y que ese rasgo de gustar implica algo muy concreto. Y ese algo concreto excluye el hecho de mostrar rabia, ser agresiva o manifestar tu desacuerdo en demasiada voz alta. Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensen de ellas los chicos. Y sin embargo, al revés no lo hacemos. No enseñamos a los niños a preocuparse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndole a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras, lo cual ya es malo de por sí. Pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas razones. El mundo entero está lleno de artículos de revistas y de libros que les dicen a las mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo no tienen que ser si quieren atraer o complacer a los hombres. Hay muchos menos guías para enseñar a los hombres a complacer a las mujeres. Yo imparto un taller de escritura en Lagos y en una ocasión una de las participantes, una mujer joven, me contó que una amiga suya le había dicho que no escuchara mis discursos feministas porque absorbería ideas mías que destruirían su matrimonio. Se trata de una amenaza, la destrucción del matrimonio y la posibilidad de no volver a tener otro nunca, que en nuestra sociedad tiene muchos más números de usarse contra una mujer que contra un hombre. El género importa en el mundo entero, y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma, y también a nuestros hijos. Bueno, pues con esta primera parte del libro vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva García y regresando continuamos con este texto Todos deberíamos ser feministas de la autora Chimamanda Ngozi Adichie. Un texto que me parece fundamental para ir quitándonos esas telarañas que a veces nos nublan la cabeza sobre lo que significa el feminismo y lo que significa la lucha de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, después de esta pausa musical, continuamos aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical de nuestro camarada Carlos Villanueva, que hay que señalarlo, es un compañero que hace una música estupenda. Él compone, interpreta, arregla, produce esta música y pues lo hace para nuestro programa de Letras Militantes. Vamos a continuar con este texto, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, esta autora nigeriana que francamente invita a conocer sus otras novelas porque tiene una postura política y social muy, muy definida. Quizás no una postura de izquierda totalmente, pero sí una postura muy, muy importante en torno a la lucha de los derechos de las mujeres. Entonces, por eso me pareció muy importante. Además que es un libro pequeñito, es un libro de 54 páginas, una conferencia, como lo mencionamos en la primera parte del programa. Está editado por Random House y se puede encontrar prácticamente en cualquier librería. Todos deberíamos ser feministas. Entonces, bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa y yo creo que sí acabamos de leer todo el texto. Me parecía muy importante rescatar también este texto por toda la discusión que se dio en los pasados Juegos Olímpicos de París en torno a esta boxeadora de Argelia, Imane Khelif, que en uno de los encuentros que fue muy, muy publicitado como su contrincante, una italiana, después de recibir una fuerte paliza, la chica tiró la toalla, se hincó, se puso a llorar. Cuando le dan la victoria a Imane, pues esta niña ni siquiera le da la mano, se porta de una manera muy dramática y los medios, redes sociales, todos se volcaron a atacar a Imane por su apariencia física, cuando pues se sabía que ella había sido descalificada en otras, o no había sido aceptada en otras contiendas internacionales, porque en los análisis que se le hacen a algunos de los deportistas, se indicaba que su producción de testosterona era más de lo normal de una mujer. Entonces, pues entendiendo que la testosterona es esta hormona que le da una mayor fuerza física a los hombres, el hecho de que una mujer produzca más testosterona, bueno, pues le da esa ventaja física de poder golpear a sus contrincantes. Sin embargo, no los vuelve invencibles, porque también lo que supimos con este devenir de la historia de Imane en los medios, nos enteramos que ella también había perdido varios encuentros, o sea, no era una boxeadora invencible, pero su apariencia física, por este exceso de testosterona que le daba ciertos rasgos masculinos, se le acusó de ser una boxeadora trans, que antes había sido hombre, que era un hombre golpeando mujeres, y mucha gente se le dio vuelta a esta situación. Incluso la autora de la serie de Harry Potter, J.K. Rowling, pues hasta habló pestes, ¿no? Y se aventó a decir muchas cosas con completa ignorancia del caso particular de Imane Khelif. Imane Khelif, bueno, pues finalmente es medallista de oro, es medallista olímpica y pudo darles cachetada, que debe doler bastante, con guante de box, no con guante blanco, a todos sus detractores, y fue recibida como heroína en Argelia, fue recibida con un desfile. Y bueno, pues el principal argumento era, pues ¿cómo creen que va a ser trans? Si la cuestión, la homofobia es tan tremenda en Argelia, que primero lo hubieran arrestado y lo hubieran metido a la cárcel por ser trans. O sea, no se habría podido operar para hacer un cambio de sexo en Argelia. Eso está prohibidísimo allá. O quizás si lo hubiera hecho en Europa y regresado a Argelia, lo hubieran metido a la cárcel. Entonces, bueno, es la manera como estas redes sociales, en un ámbito totalmente permeado por la homofobia, la transfobia, la misoginia y el machismo, pues genera este tipo de reacciones sociales. Reacciones sociales que hablan más de la sociedad que de los propios medios. Porque pues uno se ponía a ver los comentarios y a veces gente con conocimientos, con experiencia académica, con buen grado de inteligencia, veíamos comentarios que nos hacía pensar, híjole, esta parte visceral que tenemos adentrada por esta construcción social del género en nuestras familias, en nuestras sociedades,
pues hasta dónde nos lleva a hablar, aun cuando hemos tenido esa oportunidad de estudiar, de analizar, de conocer otras situaciones, ¿no? Una cuestión muy, muy reprobable. Pero para eso tenemos autores como Chimamanda Ngozi, que nos permite tomar otra perspectiva de las cosas a través de textos tan sencillos, una muy buena traducción, hay que decirlo, que se deja ir solito y uno puede acabarse este texto sin ningún problema. Vamos pues a continuar con lo que nos dice Chimamanda Ngozi. La forma en que criamos a nuestros hijos les hace un flaco favor. Reprimimos la humanidad de los niños. Definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, por qué tienen que ser, como se dice en Nigeria, hombres duros. No hablemos de México. En la secundaria, un chico y una chica salen juntos, los dos adolescentes, y sin apenas dinero en el bolsillo. Y, sin embargo, es el chico quien tiene que pagar siempre la cuenta para demostrar su masculinidad. Y luego nos preguntamos por qué los chicos suelen robar más dinero a sus padres. Y si a los chicos y a las chicas no les enseñáramos a vincular masculinidad y dinero, y si su actitud no fuera debe pagar el chico, sino más bien que pague quien más tenga, por supuesto, gracias a su ventaja histórica, hoy en día casi siempre es el hombre el que tiene más. Pero si empezamos a criar de otra manera a nuestros hijos e hijas, dentro de 50 o de 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar su masculinidad por medios materiales. Pero lo peor que les hacemos a los niños, con diferencia, a base de hacerles sentir que tienen que ser duros, es dejarlos con unos egos muy frágiles. Cuanto más duro se siente obligado a ser un hombre, más debilitado queda su ego. Y luego les hacemos un favor todavía más flaco a las niñas, porque las criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico en tu relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público, porque si no lo estarás castrando. Pero ¿qué pasaría si cuestionáramos esa misma premisa? ¿Por qué el éxito de una mujer ha de ser una amenaza para un hombre? Y si simplemente nos deshacemos de esa palabra, y no sé si hay una palabra que yo odie más, castración. Una conocida nigeriana me preguntó una vez si me preocupaba el hecho de intimidar a los hombres. A mí no me preocupaba en absoluto. De hecho, ni siquiera se me había ocurrido que me preocupara, porque un hombre a quien yo intimide es exactamente la clase de hombre que no me interesa. Aún así, la pregunta me chocó. Como soy mujer, se espera de mí que aspire al matrimonio. Se espera de mí que tome decisiones en la vida sin olvidar nunca que el matrimonio es lo más importante. El matrimonio puede ser bueno, una fuente de placer, amor y apoyo mutuo, pero ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio, pero a los niños no? Conozco a una mujer nigeriana que decidió vender su casa porque no quería intimidar a un hombre que tal vez quisiera casarse con ella. Conozco a una mujer soltera en Nigeria que cuando va a seminarios lleva anillo de casada porque quiere que sus colegas, según ella, la respeten. Lo triste del caso es que es cierto que un anillo de casada la va a hacer parecer automáticamente más respetable, mientras que no llevarlo hará que resulte más fácil no tomarla en serio. Y esto sucede en un ambiente de trabajo moderno. Conozco a mujeres que experimentan una presión tan grande para casarse, por parte de su familia, de sus amigas y hasta del trabajo, que esa presión las empuja a tomar decisiones terribles. Nuestra sociedad enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un profundo fracaso personal. En cambio, un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Es fácil decir que las mujeres pueden decir no a todo esto. La realidad, sin embargo, es más difícil y compleja.
Todos somos seres sociales. Todos interiorizamos ideas de nuestra socialización. Hasta el lenguaje que usamos ilustra eso. El lenguaje del matrimonio se basa a menudo en la propiedad, no en el compañerismo. Usamos la palabra respeto para referirnos a lo que la mujer le muestra al hombre, pero casi nunca para lo que el hombre muestra a la mujer. Tanto hombres como mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio. Cuando lo dicen los hombres, suelen referirse a algo que no deberían hacer. Es algo que les dicen a sus amigos en tono amablemente exasperado, algo que en última instancia les demuestra su masculinidad. Oh, mi mujer me ha dicho que no puedo ir a la discoteca todas las noches, así que ahora para tener paz en mi matrimonio, solo salgo los fines de semana. Cuando las mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio, suele ser porque han renunciado a un trabajo, a una meta profesional o a un sueño. Enseñamos a las chicas que en sus relaciones lo que más a menudo la mujer hace es renunciar. Criamos a las mujeres para que se vean las unas a las otras como competidoras, y no por puestos de trabajo ni logros personales, que es algo que, en mi opinión, podría ser bueno, sino por la atención de los hombres. Enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma forma que los chicos. Si tenemos hijos, no nos importa saber que tienen novias, pero que nuestras hijas tengan novios, Dios no lo quiera. Aunque, por supuesto, esperamos que cuando sea el momento indicado, nos traigan a casa al hombre perfecto para casarse con él. A las chicas les hacemos de policía. A ellas las elogiamos por su virginidad, pero a los chicos no. Y me pregunto cómo debe de funcionar eso, porque la pérdida de virginidad es un proceso que suele requerir dos personas de género distinto. Hace poco violaron en grupo a una joven en una universidad de Nigeria. Y la reacción de muchos jóvenes nigerianos, tanto chicos como chicas, fue algo así como, vale, la violación no está bien. Pero ¿qué estaba haciendo una chica sola en una habitación con 4 chicos? Olvidemos, si podemos, la horrible inhumanidad de esa reacción. A esos nigerianos los han criado para pensar que las mujeres son inherentemente culpables. Y los han criado para esperar tan poco de los hombres que la idea de que puedan ser seres salvajes y sin autocontrol ya resulta más o menos aceptable. Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo. Y lo que sucede es que las chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimenten deseo, que se silencian a sí mismas, que no pueden decir lo que piensan realmente, que han convertido el fingimiento en un arte. Conozco a una mujer que odia las tareas domésticas, pero finge que le gustan porque le han enseñado que para hacer un buen partido tiene que ser, para usar otro concepto nigeriano, una mujer de su casa. Y no es un concepto nigeriano, esto lo hemos escuchado también en México. Por fin, a esa mujer se casó. Entonces, la familia del marido empezó a quejarse de que había cambiado. Pero en realidad no había cambiado. Simplemente se había cansado de fingir que era quien no era. El problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos, siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género. Y volvemos a lo que comentaban, esta cuestión de la famosa ideología de género. La ideología de género ya existe, ha existido, esa es la que nos ha formado por muchísimas generaciones en todo el mundo. Es la que dice que los hombres son los que tienen que buscar trabajo y las mujeres tienen que quedarse en su casa a educar a los hijos. Esa es la ideología de género. Es la que dice que el hombre no puede llorar, que el hombre no puede mostrarse débil, que el hombre debe mostrar fuerza todo el tiempo, que la mujer debe ser discreta, que la mujer debe ser callada, que la mujer no debe protestar. Esa es la ideología de género, y no el hecho de que ahora se hable de género no binario o no fluido, o que haya cuestiones trans. Eso no es ideología de género,
La ideología de género es lo que nos han implementado a todas y todos desde hace mucho tiempo. Bueno, y ahora con las redes sociales todavía más. Si vemos estos famosos memes en donde siempre se hace escarnio, se burlan de las mujeres que llaman las luchonas. Y fíjense, o sea, es la burla a mujeres que posiblemente exageren, no lo sabemos, en expresar sus ideas en redes sociales, pero están muy en su derecho. En las redes sociales uno puede hacer lo que se les dé la gana, pero se les critica por ser madres, que generalmente son madres solteras, y rara vez se preguntan dónde está el padre de esos hijos, que son mujeres que trabajan y que además se dedican a cuidar a los hijos. Y que si se les antoja irse de reventón un fin de semana, pues qué mal hacen en dejarle a las bendiciones con la abuela. Pero siempre hay ahí una figura ausente, ese fantasma de que nos hablan algunas teorías psicoanalíticas, ese fantasma que es la figura paterna, que no está ahí. Sabemos que está ahí por la representación que tiene en el discurso que estamos dando, pero realmente es una figura ausente y es una figura que no es objeto de escarnio, a menos que haya mujeres, como las hay también en redes sociales, que señalen esa ausencia, que digan, sí, ¿y dónde está el papá? El que tiene que pagar la pensión, el que tiene que ayudar a criar a los hijos, el que también los tiene que llevar de paseo, el que también los tiene que cuidar. Ahí es donde se ven esas graves, graves diferencias sociales que no son solamente en nuestro país, sino, como vemos, son en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una forma de aferrarse a este dominio, a esta hegemonía que tenemos los hombres sobre la mujer y que se empieza a resquebrajar, porque la mujer empieza a tener oportunidades de empleo, oportunidades profesionales, a tener reconocimiento, a tener más dinero, a poder prescindir incluso del hombre y decir, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener marido, o quiero tener hijos sin tener que cargar con un marido. Y entonces ya no le gusta a muchos hombres, porque dicen, ¿qué está pasando? ¿No? Es esa ideología de género que están imponiendo desde fuera. Es innegable que chicos y chicas son biológicamente distintos, pero la socialización exagera las diferencias. Y luego empieza un proceso que se alimenta a sí mismo. Miren, por ejemplo, la cocina. Hoy en día es más probable, en general, que sean las mujeres quienes hacen las tareas de la casa, cocinar y limpiar. ¿Pero por qué? ¿Acaso es porque las mujeres nacen con el gen de la cocina o bien porque a lo largo de los años han sido socializadas para que piensen que cocinar es su papel? Iba a decir que tal vez las mujeres sí nazcan con el gen de la cocina, pero entonces me he acordado de que la mayoría de los cocineros famosos del mundo, los que reciben el elegante título de chefs, son hombres. Digo, acá en México pues tenemos a Chepina Peralta, pero fuera de eso, lo que se ha convertido en también un espacio supuestamente dominado por los hombres, que sería la cocina, pues, a través de los chefs y de estos famosos personajes como Gordon Ramsay y tantos otros. Bueno, pues uno se pregunta, pues no que el espacio de la cocina es para las mujeres. Yo solía mirar a mi abuela, una mujer brillante, y preguntarme qué habría sido de ella si de joven hubiera tenido las mismas oportunidades que un hombre. Hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades que en la época de mi abuela, gracias a los cambios políticos y legislativos que son muy importantes. Y sin embargo, nuestra actitud y nuestra mentalidad siguen pesando más. ¿Qué pasaría si a la hora de criar a nuestros hijos e hijas no nos centráramos en el género, sino en la capacidad? Y si no nos centráramos en el género, sino en los intereses. Conozco a una familia con una hija y un hijo que se llevan un año, los dos brillantes en los estudios. Cuando el chico tiene hambre, los padres le dicen a la chica, ve a prepararle unos fideos instantáneos a tu hermano. A la chica no le gusta cocinar fideos instantáneos, pero es una chica y tiene que hacerlo. Y si desde el primer momento sus padres les hubieran enseñado a cocinarlos a los dos. Cocinar, por cierto, es una habilidad práctica y útil también para un chico. Siempre me ha parecido que no tenía mucho sentido dejar algo tan crucial, la capacidad de alimentarse a uno mismo, en manos ajenas. Conozco una mujer que tiene el mismo título académico y el mismo trabajo que su marido.
Cuando vuelven los dos del trabajo, ella hace la mayoría de las tareas domésticas, que es algo que pasa en muchos matrimonios. Pero lo que me llamó la atención un día fue que cada vez que él cambiaba el pañal del bebé, ella le daba las gracias. ¿Qué pasaría si ella considerara normal y natural que él ayudara a cuidar al bebé? Y ese es un tema que también aquí en México, pues cómo ha pesado, ¿no? Cuando se dice que hay grandes cambios porque ya los hombres ya ayudan en la casa. Es que no se trata de ayudar, compañeros. Se trata de compartir esas actividades, la limpieza, la elaboración de los alimentos, el comprar la despensa, el acomodar la despensa, el hacer la limpieza, el lavado de la ropa. O sea, no es una actividad que sea exclusiva de las mujeres y no se trata de que ayudemos a que hagan esa actividad. Se trata de que nos encarguemos de una o varias de estas actividades o que hagamos la mitad de estas actividades, de todas. Pero es un proceso difícil porque culturalmente pues no estaba bien visto. Estoy intentando desaprender muchas lecciones del género que interioricé al crecer, pero a veces me sigo sintiendo vulnerable ante las expectativas del género. La primera vez que impartí una clase de posgrado de escritura estaba preocupada. No por el temario, porque lo tenía bien preparado y estaba enseñando lo que me gustaba. Lo que me preocupaba era qué ropa ponerme. Quería que me tomaran en serio. Yo era consciente de que por el hecho de ser mujer automáticamente tendría que demostrar mi valía. Y me preocupaba el hecho de resultar demasiado femenina. Tenía muchas ganas de ponerme brillo de labios y una falda bonita, pero decidí no hacerlo. Llevé un conjunto muy serio, muy masculino y muy feo. La triste verdad del asunto es que en lo tocante a la apariencia, seguimos teniendo al hombre como estándar, como norma. Muchos pensamos que cuanto menos femenina se vea una mujer, más probable es que la tomen en serio. Un hombre que va a una reunión de trabajo no se pregunta si lo van a tomar en serio en base a la ropa que lleva puesta, pero una mujer sí. Desearía no haber llevado aquel traje tan feo aquel día. Si hubiera tenido toda la confianza que tengo hoy para ser yo misma, mis alumnos se habrían beneficiado todavía más de mis clases, porque me habría sentido más cómoda y más yo misma, de una forma más plena y verdadera. He decidido no volver a avergonzarme de mi feminidad. Y quiero que me respeten siendo tan femenina como soy, porque lo merezco. Me gusta la política y la historia, y cuanto más feliz soy es cuando estoy teniendo una buena discusión intelectual. Soy femenina, felizmente femenina. Me gustan los tacones altos y probar pintalabios. Es agradable que te hagan cumplidos, tanto los hombres como las mujeres, aunque si tengo que ser sincera, prefiero los cumplidos que vienen de mujeres elegantes. Pero a menudo llevo ropa que a los hombres no les gusta o bien no la entienden. La llevo porque me gusta y porque me siento bien con ella. La mirada masculina a la hora de dar forma a mis decisiones vitales es bastante anecdótica. No es fácil tener conversaciones sobre género. Ponen incómoda a la gente y a veces le irritan. Tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género o bien tienen tendencia a restar importancia rápidamente a los problemas de género, porque siempre incomoda pensar en cambiar el estado de las cosas. Hay gente que pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema de género pone a las mujeres en el punto de mira, que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino. Durante siglos, el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos, y a continuación procedía a excluir y a oprimir a uno de estos grupos. Es justo que la solución al problema reconozca eso. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo. Creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que se les cría, del hecho de que su autoestima se ve mermada
si ellos no tienen naturalmente el control en calidad de hombres. Y lo vemos incluso en México, en el caso mexicano, la historia del siglo XX. Las mujeres pues pudieron votar ya hasta la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Incluso cuando se estaba dando este proceso de la lucha por el voto femenino, cuando se estaba dando esta lucha ya en los derechos de las mujeres, pues fue cuando surgió muy casualmente el Día de las Madres, ¿no? Que era auspiciado por un periódico, creo que el Excelsior o el Universal, uno de esos dos, fue el que auspició este concurso en donde se premiaba a la madre que tuviera más hijos, ¿no? Y entonces con ello pues, se daba a entender que pues la mujer tenía que ser madre, no tenía por qué estarse ocupando de otras cosas como la política, esa había que dejársela a los hombres, ¿no? Y la mujer en el mercado laboral, pues lógicamente también ha sido duramente oprimida. Entonces, el pensar que el feminismo es una palabra que no tiene por qué darse, que lo que hay, bueno, si hay derechos de las mujeres, entonces ¿dónde están los derechos de los hombres, no? No es una competencia, es simplemente tener la empatía, tener la sensibilidad y poder darse cuenta de cómo históricamente a la mujer se le han negado infinidad de cosas. Se le ha negado el derecho a su cuerpo, a decidir si quiere o no quiere tener hijos. Se le ha negado el derecho a trabajar. Se le ha negado, incluso cuando tiene un empleo, se le niega el derecho a tener el mismo salario que un hombre. Y sabemos de casos, o sea, y no de la antigüedad, sino de la actualidad, en donde una mujer que empieza a destacar en un cargo dentro de una empresa, incluso dentro de las empresas con las que tenemos contrato colectivo, si una compañera sindicalizada empieza a destacar, inmediatamente es atacada por el jefe, en este caso el jefe de confianza, que busca a como dé lugar sacarla de ahí. Y yo podría hablar de varios casos, pero bueno, corresponde a las compañeras defender sus posiciones en estos casos. Otros hombres pueden responder diciendo, vale, esto es interesante, pero yo no pienso así. Yo ni siquiera pienso en términos de género. Pues quizá no. Y ahí radica parte del problema, en el hecho de que muchos hombres no piensan de forma activa en el género, ni se fijan en él. De que muchos hombres, como me dijo mi amigo Luis, dicen que tal vez las cosas estuvieran mal en el pasado, pero ahora están bien. Y de que muchos hombres no hacen nada para cambiar eso. Si eres hombre y entras en un restaurante y el camarero te saluda solo a ti, ¿acaso se te ocurre preguntarle por qué no la has saludado a ella? Los hombres tienen que denunciar estas situaciones aparentemente poco importantes. Y como el género puede resultar un tema incómodo, hay formas fáciles de terminar la conversación. Hay quien saca a colación la evolución biológica y los simios, el hecho de que las hembras de los simios se inclinan ante los machos y cosas parecidas. Pero la cuestión es que no somos simios. Los simios también viven en los árboles y comen lombrices. Nosotros no. Hay quien dice, bueno, los hombres pobres también lo pasan mal, y es verdad. Pero esta conversación no trata de eso. El género y la clase social son cosas distintas. Los hombres pobres siguen disfrutando de los privilegios de ser hombres, por mucho que no disfruten de los privilegios de ser ricos. A base de hablar con hombres negros, he aprendido mucho sobre los sistemas de opresión y sobre cómo pueden ser ciegos los unos con respecto a los otros. Una vez yo estaba hablando de cuestiones de género y un hombre me dijo, ¿por qué tienes que hablar como mujer? ¿Por qué no hablas como ser humano? Este tipo de pregunta es una forma de silenciar las experiencias concretas de una persona. Por supuesto que soy un ser humano, pero hay cosas concretas que me pasan a mí, en el mundo, por el hecho de ser mujer. Y aquel mismo hombre, por cierto, hablaba a menudo de su experiencia como hombre negro. Y yo tendría que haberle contestado, ¿por qué no hablas de tus experiencias como hombre o como ser humano? ¿Por qué como hombre negro? Así que no, esta conversación trata del género. Hay gente que dice, pero es que las mujeres tienen el poder verdadero, el poder de abajo. Esa es una expresión nigeriana para referirse a las mujeres que usan su sexualidad para conseguir cosas de los hombres. Pero el poder de abajo no es poder en realidad, porque la mujer que tiene el poder de abajo no es poderosa por sí misma, simplemente tiene una vía de acceso para obtener poder de otra persona.
Pero ¿qué pasa si el hombre está de mal humor, o enfermo, o temporalmente impotente? Hay quien dice que las mujeres están subordinadas a los hombres porque es nuestra cultura, pero la cultura nunca para de cambiar. Yo tengo unas preciosas sobrinas gemelas de 15 años. Si hubieran nacido hace 100 años, se las habrían llevado y las habrían matado, porque hace 100 años la cultura Igbo creía que era un mal presagio que nacieran gemelos. Hoy en día esa práctica resulta inimaginable para todo el pueblo Igbo. ¿Qué sentido tiene la cultura? En última instancia, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo. En mi familia, yo soy la hija que más interés tiene por la historia de quiénes somos, por las tierras ancestrales y por nuestra tradición. Mis hermanos no tienen tanto interés en esas cosas, y sin embargo yo estoy excluida de esas cuestiones porque la cultura Igbo privilegia a los hombres y únicamente los miembros masculinos del clan pueden asistir a las reuniones donde se toman las decisiones importantes de la familia. Así pues, aunque a quien más interesan esas cosas es a mí, yo no tengo voz ni voto, porque soy mujer. La cultura no hace a la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me acuerdo mucho de mi amigo Okoloma. Que sigan descansando en paz él y los demás fallecidos en aquel accidente aéreo en Sosoliso. Quienes lo queremos siempre nos acordamos de él. Y él tenía razón hace tantos años cuando me llamó feminista. Soy feminista. Y cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, me encontré con que ponía feminista, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido ella. Cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Kene, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. Así termina este texto, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Excelente autora, un texto muy rico, muy fresco, muy ágil, muy cortito y que nos puede abrir el panorama sobre la situación de las mujeres. Hasta aquí dejamos esta sesión de Letras Militantes, esperando que haya sido de su agrado y esperamos vernos, escucharnos próximamente cuando tengamos un nuevo texto que abordar en Letras Militantes. Por mi parte es todo, agradeciendo la producción de Radio ESME, de nuestras compañeras y compañeros en Radio ESME y el apoyo de mis compañeras en la Prosecretaría del Trabajo. Nos vemos dentro de una semana en Letras Militantes. Gracias y hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.